Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura y vamos a leer Consejería Bíblica. La psicología, un nuevo caballo de Troya en la Iglesia. Desde hace algunas décadas, muchos cristianos profesantes han comenzado a poner en duda la suficiencia de Cristo y de su palabra para la guía y dirección de la vida cristiana y para enfrentar los problemas del alma. Y consecuentemente han comenzado a buscar soluciones en la psicología secular. Como bien señala el Dr. MacArthur, los psicólogos cristianos han venido a ser los nuevos campeones de la consejería en la Iglesia. Ellos son ahora proclamados como los verdaderos sanadores del corazón humano. Pastores y laicos han sido llevados a sentir que están mal equipados para aconsejar a menos que tenga un entrenamiento formal en técnicas psicológicas. Esto ha venido a ser tan generalmente aceptado que muchos ni siquiera se han detenido a cuestionar si es lícito este maridaje entre la psicología y la religión, o si se trata de un yugo desigual con los infieles. Lo cierto es que tenemos muy buenas razones para pensar que este matrimonio ha venido a ser uno de los más desastres que han sufrido la Iglesia de nuestra generación y una de las causas principales de la decadencia espiritual de estos días. A medida que la psicología ha ido avanzando en la Iglesia, en esa misma medida ha ido disminuyendo la predicación y la consejería bíblica. Y a medida que la Biblia es relegada a un segundo plano y a veces la práctica eliminada por completo, en esa misma medida se ha ido debilitando la piedad de la Iglesia. El doctor Ed Payne, luego de haber analizado el contenido de cierta obra cristiana de psicología, dice: tal psicología presentada por cristianos es una plaga en la Iglesia moderna, porque tergiversa la relación del cristiano con Dios, retarda su santificación y debilita seriamente la Iglesia. Ninguna otra área del conocimiento parece tener un dominio tan absoluto sobre la Iglesia como la psicología. El doctor Bernard Maggi, muy conocido por su programa A través de la Biblia, escribió hace unos años un artículo titulado Psicoreligión, el nuevo flautista de Amélie, en el que dice lo siguiente: si la tendencia presente continúa, la enseñanza bíblica será eliminada totalmente de las estaciones de radio cristiana, así como de la televisión y del púlpito. Esta no es una manifestación infundada hecha en un momento de preocupación emocional. La enseñanza bíblica se está recibiendo baja prioridad en las emisiones radiales, en tanto que la llamada psicología cristiana es puesta al frente como solución bíblica a los problemas de la vida, haciendo las preguntas y aclaraciones correctas. Es hora de que nos detengamos a pensar seriamente en este asunto. ¿Es la palabra de Dios suficiente para tratar con los problemas del alma? ¿O necesitamos también la ayuda de la psicología secular? Ese es el tema que quisiera tratar en esta ocasión. Ahora, estoy consciente de que este es un tema polémico que puede levantar una serie de interrogantes, por lo que me adelanto a hacer una aclaración. Mi punto aquí no es que la psicología no tenga ninguna clase de utilidad, sino que su utilidad es limitada. La palabra psicología significa estudio del alma, pero lo que la psicología estudia realmente es la conducta humana, no el alma, y sus observaciones limitadas a ese campo pueden ser útiles en el área vocacional, para detectar problemas de aprendizaje y ayudar a la persona a superarlos, en el área industrial y en la educación,
pero nuestro foco de atención aquí es el uso de la psicología para tratar con problemas tales como la ansiedad, el temor, la ira, la depresión, la amargura, el descontento, los problemas matrimoniales, los hábitos pecaminosos. Para lidiar con estas dificultades, la psicología no tiene ninguna solución que ofrecer que no podamos encontrarla en la palabra de Dios. Presuponer que necesitamos la psicología para tratar con los problemas del alma es falso. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque se fundamenta en algunos conceptos erróneos acerca de psicología. Y en segundo lugar, porque limita el alcance y eficacia de la palabra de Dios. Presuposiciones erróneas. ¿Cuáles presuposiciones erróneas asumen aquellos que se han volcado hacia la psicología para tratar con los problemas del alma humana? En primer lugar, presuponen que la psicoterapia, el aconsejamiento psicológico con sus teorías y técnicas, es una ciencia objetiva, cuando es en realidad una especie de religión que posee sus credos y su dogma, y en los cuales sus adherentes ejercen fe. Cada día más y más personas, aún en el campo secular, están poniendo en duda no solo la capacidad de la psicología para ayudar a las personas, sino también su supuesto ropaje científico. Por ejemplo, el premio Nobel Richard Feynman dice lo siguiente acerca del estatus científico de la psicoterapia. El psicoanálisis no es una ciencia, tal vez se parezca más al curanderismo. El psiquiatra Thomas Szasz, profesor de psiquiatría en la Universidad Estatal de Nueva York, afirma: no es solo una religión que pretende ser ciencia, sino en realidad una religión falsa que busca destruir a la verdadera religión. La psicología y el cristianismo son dos religiones en pugna. Los problemas con los que lucha la psicología son esencialmente religiosos. Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, veía la neurosis como una crisis de orden espiritual, no como un problema médico. Lean con cuidado este trozo de una de sus obras y presten atención a ciertas palabras claves que aparecen allí. ¿Qué deben hacer los terapeutas?, pregunta Jung, cuando los problemas del paciente surgen de no tener amor, sino solo sexualidad, ninguna fe, porque teme andar en oscuridad, sin esperanza, porque está desilusionado del mundo y la vida y sin entendimiento, porque ha fracasado en la lectura del significado de su propia existencia? El problema que encaran los terapeutas desde este punto de vista es el de dar a los pacientes amor, fe, esperanza y entendimiento. ¿No son estos problemas netamente religiosos? ¿Cómo podrá un hombre sin Dios proveer tales cosas a un individuo? Como ven, estamos ante una religión rival que intenta desacreditar el cristianismo. Esto viene a ser más evidente cuando rastreamos las raíces de las teorías y métodos psicológicos. Al tratar de desentrañar el origen de la psicología, nos topamos con tres nombres principales: Sigmund Freud, Carl Jung y Carl Rogers. El primero decía que las creencias religiosas son una mera ilusión y que la religión misma no es otra cosa que la neurosis de obsesión de la humanidad. De hecho, Freud atribuía a la religión el origen de los problemas mentales del hombre. Siempre fue un crítico acérrimo de las creencias religiosas. Carl Jung, en cambio, afirmaba que todas las religiones son positivas, pero imaginarias. En otras palabras, son mitos que hacen bien. Todos contienen algo de verdad sobre la
psiquis humana y pueden ayudar hasta cierto punto. Jung veía la psicoterapia como una religión alterna. Las religiones, decía él, son sistemas de sanidad para las enfermedades psíquicas. Es por eso que los pacientes imponen al psicoterapeuta el rol de sacerdotes y esperan y demandan de él que los libere de sus aflicciones. En consecuencia, los psicoterapeutas nos ocupamos de problemas que estrictamente hablando pertenecen al teólogo. Jung admite que los psicoterapeutas están invadiendo un terreno que antes era manejado por otros. Ahora bien, no debemos pensar que Jung veía el cristianismo con buenos ojos. No, Jung no solo repudió el cristianismo, sino que exploró otras experiencias religiosas, incluyendo prácticas ocultistas y la nigromancia, es decir, la comunicación con los muertos a través de un medium. Lo mismo le ocurrió a Carl Rogers. Estudió en un seminario teológico, pero renunció al cristianismo y se volcó hacia la psicología secular, terminando también en la práctica del ocultismo y la nigromancia. Y ahora nos preguntamos, estos hombres que repudiaron de ese modo el cristianismo bíblico, ¿realmente tendrá algo que decir a la Iglesia de Cristo acerca de cómo deben vivir los cristianos y cómo deben los hombres tratar con los problemas del alma que Dios creó? Alguien puede decir, bueno, eso depende. Si sus postulados son científicos, entonces no habría ningún problema en servirse de ellos. Un científico impío puede llegar a conclusiones científicas, objetivas y verdaderas. Eso es verdad, pero no en este caso. Recuerden que aquí estamos hablando de los problemas del alma y de las soluciones que debemos dar a estos problemas. Los psicólogos no pueden estudiar el alma en una forma científica. Ellos se limitan al estudio del comportamiento humano. Y en base a esos estudios trata de determinar por qué la gente se comporta como lo hace y cuáles soluciones pueden dar a sus conflictos. Pero muchos de ellos ni siquiera creen en la existencia del alma y una gran mayoría niega la existencia de Dios que la creó. ¿Cómo puede llegar a conclusiones aceptadas en ese terreno? Una cosa es establecer un patrón estadístico de comportamiento y otra muy distinta pretender explicar el porqué de esos comportamientos y mucho menos cambiarlos. Cuando la psicología penetra en ese terreno, lo que afirma es pura opinión, pura teoría. Pero nada más. Puede ser que en algunos casos sus opiniones sean de cierta utilidad, pero solo en aquellos casos en que, por la gracia común de Dios, estas opiniones coinciden con la de Dios, revelada en su palabra. Pero tales aciertos no deben confundirnos la presuposición de que la teoría y métodos psicológicos son científicos, no es más que un mito. La psicología es una especie de religión y los que aceptan sus postulados los aceptan por fe. El famoso historiador Paul Johnson, en su obra Tiempos Modernos, dice lo siguiente: después de 80 años de experiencia, se ha demostrado que en general sus métodos terapéuticos, refiriéndose a Freud, son costosos fracasos, más apropiados para mimar a los desgraciados que para curar a los enfermos. Ahora sabemos que muchas ideas fundamentales del psicoanálisis carecen de base en la biología. Y Karl Popper, considerado como el filósofo de la ciencia más grande del siglo XX, dice lo siguiente sobre las teorías psicológicas. Aunque se hacen pasar como ciencias,
tienen de hecho más en común con los mitos primitivos que con la ciencia. La segunda presuposición errónea que están asumiendo muchos consejeros cristianos hoy día es que la mejor clase de consejería es aquella que utiliza tanto la psicología como la Biblia. Los llamados psicólogos cristianos piensan estar en una mejor posición para aconsejar que los consejeros cristianos que no son psicólogos y que los psicólogos que no son cristianos. Ellos creen tener lo mejor de los dos mundos. El problema con esa simbiosis es que los postulados sobre los cuales se basa la psicología secular se oponen tajantemente a los postulados esenciales del Evangelio. Si aprobamos uno de ellos, automáticamente desaprobamos el otro. Es por eso que a medida que la psicología ha tomado cuerpo en la Iglesia, muchas enseñanzas falsas han comenzado a infiltrarse también, como por ejemplo, que la naturaleza humana es básicamente buena, que la persona puede encontrar respuestas para sus problemas dentro de ellos mismos, que la clave para comprender y corregir las actitudes y acciones de un individuo se encuentra en algún lugar de su pasado, que otros son culpables de nuestros problemas. Y así podríamos citar muchas otras cosas más. En muchos círculos cristianos aún el vocabulario ha sufrido cambios trascendentales. Al pecado se le llama enfermedad. El arrepentimiento ha sido sustituido por las terapias. Los pecados habituales son llamados adicciones o conductas compulsivas, de las cuales el individuo no parece ser responsable. Quizás el ejemplo más palpable de esta distorsión es el énfasis que vemos hoy día sobre la importancia de la autoestima y el amor propio para la realización y la felicidad del individuo. Aunque este es un tema muy popular, hoy día en realidad tiene un origen reciente. Hace apenas unos 50 años que surgió fuera de la Iglesia y desde hace unos 30 años se ha introducido con fuerza dentro de ella, adaptándola de tal modo que parece una doctrina bíblica basada en textos bíblicos. Uno de los promotores de esta enseñanza dice lo siguiente: nuestra habilidad de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo es limitada por nuestra habilidad de amarnos a nosotros mismos. No podemos amar a Dios más de lo que amamos a nuestro prójimo, y no podemos amar a nuestro prójimo más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y otro psicólogo cristiano escribió: sin amor por nosotros mismos no puede haber amor por otro. Tú no podrás amar a tu prójimo ni podrás amar a Dios, a menos que te ames primero a ti mismo. Esto parece ser un eco de las palabras del Señor Jesucristo al intérprete de la ley, cuando éste le preguntó: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. ¿Está ordenando Cristo a los suyos en este pasaje que se ame a sí mismo, como sugiere algunos psicólogos cristianos? De ser así, no serían dos los mandamientos de los que depende toda la ley y los profetas, sino tres: ámate a ti mismo, ama a Dios y ama al prójimo.
Y de estos tres, ¿cuál sería el más importante? Obviamente el amarte a ti mismo, porque de ese depende supuestamente los otros dos. Pero ¿es esa la enseñanza de ese texto? Por supuesto que no. El mandamiento más importante de la ley no es que nos amemos a nosotros mismos, sino que amemos a Dios y a nuestro prójimo. El Señor está presuponiendo más bien que nos amamos a nosotros mismos, aun el que se suicida lo hace porque piensa que estará mejor muerto que vivo. Y ahora nos dice, con esa misma dedicación, con este mismo fervor, ama a tu prójimo. En la Escritura se habla del amor propio como una obra de la carne, no como una virtud. En 2 Timoteo 3, 1 al 2, Pablo advierte a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Por eso, el llamado de Cristo a los hombres es negarse a sí mismo y a tomar su cruz. Cualquier mensaje que enseñe lo contrario no puede ser verdadero, ni mucho menos provechoso. La desgracia de los seres humanos radica precisamente en el hecho de estimarse demasiado a sí mismos y de mirar continuamente dentro de sí mismos. El hombre sin Cristo ha puesto el yo en un lugar inapropiado y por eso su vida es un caos. Cuando el Evangelio llega a nosotros y nos mueve eficazmente a confiar en Cristo, entonces las cosas caen en el lugar que les corresponde. Nuestro interés primordial no debería ser agradar al yo y satisfacer su demanda, sino más bien vivir para la gloria de Dios. Como podemos ver, la psicología estudia los problemas del hombre desde una perspectiva completamente distinta a la perspectiva bíblica y por lo tanto no puede haber una relación satisfactoria entre ambas. Una de las dos tendrá que ceder ante la otra. Y tenemos mucha razón para pensar que es la Iglesia la que está claudicando ante el humanismo secular. Concluyo este punto citando a Dr. MacArthur otra vez. La psicología cristiana es un intento de armonizar dos sistemas de pensamiento intrínsecamente contradictorios. La psicología moderna y la Biblia no pueden mezclarse sin un serio compromiso o un completo abandono del principio de la suficiencia de las Escrituras. La tercera presuposición errónea que ha volcado a muchos a buscar ayuda en la psicología es que existen problemas en el hombre que no son físicos y por lo tanto no pueden ser tratados por un médico ni tampoco son espirituales y por lo tanto no puede tratarlos un pastor. Son problemas netamente psicológicos o mentales, pero esto no es más que un mito. O nuestros problemas son orgánicos y en ese caso debemos buscar la ayuda de un médico o tenemos un problema espiritual y entonces debemos ir a un pastor que trate con nosotros con la palabra de Dios, por la estrecha interacción del alma y el cuerpo en algunos casos necesitará del trabajo conjunto del médico y el pastor. Una persona puede tener un problema en el cerebro que le esté ocasionando una conducta extraña o anormal, como la arteriosclerosidad o el Alzheimer, pero tales personas no están mentalmente enfermas. Su problema es biológico y, por lo tanto, debe tratarlo un neurólogo, no un psicólogo. Las enfermedades mentales, si usamos este término literalmente y no en su sentido metafórico, en realidad no existen. El psiquiatra investigador Fuller
Torrey dice con respecto a esta terminología: el término en sí es disparatado, un error semántico. Las dos palabras no pueden ir juntas. Y el psiquiatra Thomas Szasz, a quien citamos anteriormente, dice: es costumbre definir la psiquiatría como una especialidad médica que tiene que ver con el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Esta es una definición sin valor y engañosa. La enfermedad mental es un mito. Esto no es un asunto de semántica meramente, sino un serio error que está causando no poco inconveniente en la Iglesia de nuestra generación. La psicología ha invadido un terreno que no le corresponde y muchos pastores mansamente han claudicado ante ella. Cito aquí a Martin y Deirdre Bourgault en su obra Psicoherejía, la seducción psicológica de la cristiandad. La mayor tragedia que produce el nombre erróneo de la enfermedad mental es que las personas que están experimentando problemas de la vida buscan ayuda fuera de la Iglesia, y cuando piden esa ayuda a un líder de la Iglesia, por lo general son remitidas a profesionales que se especializan en enfermedad mental y salud mental. Se ha hecho tan fácil enviar a una persona con problemas matrimoniales o de familia a un profesional de la salud mental, como enviar a una persona con una pierna quebrada a un médico. Y luego continúan diciendo: los problemas de la vida son problemas espirituales, que requieren soluciones espirituales, no problemas psicológicos, que requieren soluciones psicológicas. A la Iglesia se le ha embaucado para que crea que los problemas de la Iglesia son problemas del cerebro, que requieren soluciones científicas más que problemas de la mente que requieren soluciones bíblicas, mientras llamemos enfermedad mental a los problemas de la vida. Seguiremos sustituyendo la responsabilidad por la terapia. Nosotros tenemos en la Biblia un manual completo de todo lo que nuestras almas necesitan para una vida bienaventurada que glorifique a Dios. Los médicos deben tratar con los problemas del cuerpo. Los cristianos debemos tratar con Cristo y su palabra los problemas del alma humana. Decir lo contrario es resucitar la vieja herejía que Pablo combatió en Colosas, que aunque ahora use terminología científica, sigue siendo igualmente errónea y dañina. Los falsos maestros de Colosas querían convencer a estos hermanos de que era bueno tener a Cristo y su palabra, pero no es suficiente. De ahí la advertencia de Pablo en el capítulo 2 de la carta con la que ahora concluyo. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Colosenses 2, 8 al 10. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like, así te notificaciones. Y también puedes dejar un comentario en el número de teléfono 624 593636.